Y llegó el último día de panes sin levadura. Se pasaron 7 días. Y una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿verdaderamente hemos salido de la esclavitud del pecado? Porque Israel salió, como nos dijo esta mañana nuestro hermano Wanderson, Israel salió de la esclavitud de Egipto. En cambio nosotros estamos saliendo, o hemos salido, o esperamos haber salido, de la esclavitud del pecado. Es curioso que la palabra Egipto en el hebreo tiene un significado muy interesante. Aparte del país, significa también pena, angustia, sufrimiento. Y eso fue lo que tuvieron los israelitas en aquel tiempo. Pero nosotros también, a través del pecado, tenemos lo mismo. Penas, sufrimientos, problemas, etc. ¿Qué tan seguros entonces ahora, en este último día de panes sin levadura, nos sentimos de que nuestro pacto renovado la noche de la Pascua va a permanecer más firme y seguro? ¿Con qué seguridad contamos? La Biblia continuamente nos habla del pecado del mundo y de cómo siguen cautivos e encadenados hasta que en algún momento, en el futuro, ellos también puedan ser liberados a través del perfecto sacrificio de Cristo. Cristo también les va a abrir los ojos en un momento llegado a todo el resto de la humanidad. Por ahora nos está abriendo a nosotros, porque nosotros somos sus primicias, nosotros somos el templo de Dios vivo, nosotros somos el futuro que Jesucristo quiere tener en su templo como columnas espirituales. Entonces, cuando analizamos las Escrituras, nos encontramos con el apóstol Pablo describiendo al pecado como arraigado profundamente en la mente y el corazón de la sociedad del mundo actual, mostrando que la gran mayoría se encuentra cautiva y esclavizada, aunque ellos mismos ni siquiera lo saben del pobre estado en que se encuentran. Por eso las enseñanzas del apóstol Pablo deben ser motivo de meditación precisamente al concluir los días de panes sin levadura. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Empecemos con esta escritura que tiene mucho que ver con este día. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Fíjense, nos está hablando a nosotros este pasaje, nos está hablando a nosotros. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Fuimos injertados contra naturaleza en el árbol del buen olivo. Hemos sido adoptados de esa manera. Pablo nos está diciendo que cuando estábamos bajo la esclavitud del pecado, vivíamos en medio de la duda y de la confusión. Claro, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué desgracia he tenido aquí? Etcétera. Pero una vez reconciliados con Dios, ya no tenemos necesidad de estar confundidos ni atemorizados, porque aprendimos a vivir bajo la adopción del Espíritu Santo, es decir, de un espíritu distinto. Pablo predijo eventos que tienen que ver con el futuro, que indudablemente afectarán a toda la humanidad. De eso estamos completamente seguros. El libro del Apocalipsis nos lo dice. Al decir también que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Y también el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice algo muy parecido. Gálatas capítulo 4 y versículo 3. Gálatas capítulo 4. Veamos qué dijo Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4 y versículo 3. Es la misma lección, con palabras diferentes, la que Pablo
está dándole a los Gálatas y por ende a nosotros. Gálatas 4 y versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. No está diciendo acá que cuando éramos realmente niñitos, chiquitos, pequeños, no, sino cuando estábamos en el mundo, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Hay que celebrar esta fiesta? Bueno, vamos. No sé por qué, pero hay que hacerlo. Hay que ir tras de aquella procesión. Bueno, vamos. O sea, los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios nos ha adoptado, nos ha comprado a un altísimo precio. Eso somos nosotros. Vemos que este pasaje va de la mano con el pasaje anterior que leímos de Romanos 8:15. Pablo está ligando la perspectiva infantil a la rudimentaria tradición del mundo, la cual, a medida que vamos madurando y adquiriendo más sabiduría, abandonamos nuestra perspectiva anterior por haber sido adoptados como hijos de parte de Dios. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vemos que los rudimentos del mundo, que es un mundo de pecado, otra vez pueden esclavizarnos. Eso es lo que está haciendo Pablo con los Gálatas. Les está llamando la atención. En un momento dado, inclusive, les dice Gálatas e insensatos. Obviamente, no entendían. ¿Cuál era el problema que tenían los Gálatas? Pablo lo explica en detalle en el versículo 1 del capítulo 3. Ahí les dice que si se vuelven al mundo después de haber recibido el Espíritu de Dios, ellos se harían más esclavos que antes, porque volverían a una peor ignorancia que se encontraban antes. Es increíble, pero cuando uno ha sido bautizado, cuando uno ha seguido los principios bíblicos y de pronto echa un pie atrás, o mira atrás, como decíamos en un mensaje anterior, es como que se le cae otra vez la persiana delante de sus ojos y no se acuerda de nada, se olvida. Y esa es la ignorancia que tienen ellos, que es una ignorancia peor que la que tenían antes de convertirse. La enseñanza es simple, pero al mismo tiempo es muy sabia. Hebreos capítulo 10 y versículos 26 al 27. Hebreos 10, capítulo 26 al 27. Fíjense que Pablo continúa en este libro hablando del tema mismo, del mismo tema. Hebreos 10, versículos 26 al 27. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, ¿qué quiere decir pecar voluntariamente? Con intención. Podemos pecar por error, podemos pecar por debilidad, pero no con intención, o sea, voluntariamente, yo voy a pecar, no. Pero dice, pero si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. Ya no queda más sacrificio de los pecados. Sino, versículo 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuál es la recompensa de los adversarios? El fuego. Ya dijimos antes que Jesucristo no se va a crucificar 2 veces por una persona. Por eso, todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos ahora. Pero si alguno quiere volverse atrás, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, su condición espiritual es muchísimo peor que antes.
Recuerdo yo que hace muchos años atrás, un miembro de la iglesia en Estados Unidos se lamentaba de haber perdido a su esposa después que ella batalló duramente con la enfermedad del cáncer. Este señor escribió en el periódico de la iglesia, diciendo en un artículo que después de haber descrito todo el sufrimiento que tuvo su esposa con su enfermedad del cáncer, al final dice, felizmente que ella murió solo de cáncer físico, no de cáncer espiritual. Aquel miembro de la iglesia estaba discerniendo espiritualmente y entendía exactamente lo que significan las consecuencias que trae el pecado, la muerte eterna. Porque un cáncer espiritual es sinónimo de muerte eterna. En cambio, un cáncer físico de un miembro de la iglesia no es sinónimo de muerte, sino que Dios lo va a resucitar. No en vano Hebreos 9:27, no vayan allá, solamente lo voy a leer, dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que por mucho que transcurra el tiempo, que por mucho que haya transcurrido el tiempo, después de la muerte de una persona fiel, donde a veces hasta nosotros mismos nos olvidamos, Dios jamás se olvida de las obras de esa persona. Jamás se olvida. Él, cuando la resucite, va a tomar en cuenta todas las obras que hizo en vida. He aquí la prueba. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Apocalipsis 14, versículo 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados, fíjense, muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No es que se han borrado, el libro de la vida continúa ahí. ¿Se dan cuenta? Y también hay otro pasaje bíblico que lo confirma de la misma manera. Salmos 116, versículo 15. Que Dios, cuando muere un miembro de la iglesia, Dios no se da cuenta, no lo toma en cuenta. Todo lo contrario. Salmos 116, versículo 15. Dice, Salmos 116, versículo 15. Estimada, fíjense ustedes, es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. ¿Qué? Cuando morimos perdemos nuestra condición de cristianos. De ninguna manera. Nos encontramos pues nosotros frente a la gracia, la justicia y la misericordia divina. Por tanto, la responsabilidad de mantener nuestra mente y corazón cual panes sin levadura es solamente nuestra, porque Dios y su amado Hijo ya hicieron su parte. Como dijo esta mañana nuestro hermano Vanderson, ellos ya dieron el primer paso. Ahora nosotros tenemos que dar el segundo paso. ¿Saben ustedes por qué la iglesia dice que antes de la fiesta debemos limpiar nuestras casas de todo lo que leuda, hasta los lugares más pequeños y escondidos? ¿Por qué dice la iglesia esto? ¿Acaso piensan que la iglesia está exagerando cuando nos instruye de esa manera? La respuesta es no, no está exagerando. Porque la razón es muy simple. Dios jamás transige con el pecado. Esa es la razón. Dios jamás transige con el pecado. Dios nos quiere a nosotros como una novia vestida de blanco, sin arruga en el vestido espiritual, ni mancha alguna. Dios no transige con el pecado. Es pues necesario mantener nuestra casa espiritual principalmente limpia.
limpia. Aquí hay dos principios como que estaba hablando precisamente nuestro hermano Wanderson. Nosotros tenemos que mantener nuestra casa espiritual limpia. No hay otra manera de estar en armonía con Dios. No hay. Por eso, si el justo con dificultad se salva, nos dice Pedro, ¿en qué quedará el impío y el pecador? ¿En qué quedará el impío y el pecador? Primera de Pedro 4:18. Y el apóstol Pablo, lleno de inspiración, por supuesto, agrega en Romanos capítulo 6 y versículos 12 al 13 lo siguiente. Romanos 6, versículos 12 al 13, lo siguiente. Fíjense cuán inspirado estaba Pablo cuando escribió el libro de Romanos. Y Romanos, el capítulo 6, es algo especial. Dice, Romanos 6, 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no de injusticia. Este mismo pasaje lo leyó nuestro hermano Wanderson esta mañana. Qué excelente enseñanza nos da el apóstol Pablo. Por supuesto que el versículo 13 no está hablando de muertos físicos, sino de los muertos que deambulan por el mundo, porque para Dios los que están fuera son como muertos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La advertencia no se deja esperar en el versículo 16, donde dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, la obediencia para justicia. Y Santiago 1, 13 al 15 también lo complementa de una manera maravillosa. Dios nos ha dado una libertad, una verdadera libertad. Esa libertad requiere continuos esfuerzos caminando contra la corriente de este mundo, permaneciendo vigilantes en nuestro diario caminar. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Listo. Pero algunos todavía dirán, bueno, eso de la concupiscencia, ¿qué es? La concupiscencia es un apetito desordenado de placeres deshonestos concebidos en la mente. Es el apetito desordenado de placeres deshonestos concebidos en la mente. Pablo quiere hacernos entender que nuestra resistencia al pecado es una lucha diaria de vida y muerte. Eso es. Primero nos muestra el resultado habitual de una condición sin arrepentimiento. Y se pregunta, ¿pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, por supuesto. Y segundo, con su sabia exhortación, en Romanos 8:13 escribe,
porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay por dónde perderse. Eso es lo que nos enseña los días de panes sin levadura. Solamente el poder del Espíritu de Dios morando dentro de cada uno de nosotros permite eliminar aquellos viejos hábitos que estuvieron escondidos y enraizados en nuestro interior por mucho tiempo, tal vez por años. Por eso necesitamos prestar atención a las enseñanzas bíblicas. De ahí que el estudio bíblico es muy importante. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 12. Fíjense, este otro pasaje también tiene mucho que ver con los días de panes sin levadura. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 12. Dice, así también, Romanos 6, 11 al 12, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es ser pues un pan sin levadura en sinceridad y en verdad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Estoy repitiendo una vez más este pasaje, porque es importante. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Otro pasaje que tiene mucho que ver con este día. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Dice, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Clarísimo. Es decir, que si no nos despojamos del peso del pecado que nos asedia, nuestras vidas se pueden corromper fácilmente. Y aún existe la posibilidad de volver a caer otra vez en las pesadas cadenas de la esclavitud del pecado. Esta es una de las lecciones más importantes que nos muestra la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y cuál es la lección de la levadura? Jesús les dio una poderosa lección a sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículos 6 al 7. Mateo capítulo 16, versículos 6 al 7. Dice, Mateo 16, versículos 6 al 7, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Está hablando a sus discípulos. Ellos pensaban entre sí, versículo 7, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Eso pensaban ellos. Sus seguidores no se dieron cuenta que Jesús no se estaba refiriendo a un pan físico, sino que estaba hablando del pan de soberbia, del pan de orgullo, del pan de altivez, de inmodestia, de arrogancia y de hipocresía. De ese pan estaba hablando. Porque los fariseos y saduceos estaban ciegos, debido a que Dios les dio espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan, hasta el día de hoy, como nos dice Romanos en el capítulo 11 y versículo 8. Pero nosotros, gracias a Dios, gracias a la misericordia de nuestro Padre, no estamos sordos, sino que vemos y entendemos. El apóstol Pablo aún va más lejos con sus enseñanzas. Él mostró a los miembros en Corinto
que estaban envanecidos, como nos dice 1 Corintios 5:2, que su jactancia no era buena, porque no entendían que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso les dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois o como debemos ser. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, del 6 al 7, un pasaje tan conocido que casi siempre nosotros lo leímos en esta época. Estas lecciones pues deberían calar profundamente en nuestra mente y corazón, queridos hermanos. Se trata de una importante analogía que ilustra el efecto que produce la levadura del pecado dentro de la iglesia. Y eso es muy peligroso. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de toda inmundicia como producto del pecado. Así es. Eso es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Por qué los israelitas fueron preservados cuando celebraron la Pascua? Porque colocaron la sangre de la víctima en las puertas de sus casas. Sin embargo, la intención espiritual de la enseñanza va mucho más allá de lo meramente físico, porque no es maliciosa, no es perversa, no es depravada ni malvada, sino que está llena de sinceridad, de franqueza, de lealtad, sencillez y plena veracidad, como nos dice 1 Corintios 5:8. Pablo nos muestra pues la necesidad de recordar que durante los días de panes sin levadura debemos remover definitivamente los viejos hábitos, así como los pecados de la mente, y reemplazarlos con doctrinas sanas, puras, amables, correctas y santas. Esa es la función que cumplen los días de panes sin levadura, y eso nosotros lo sabemos que debemos aplicarlo. También los panes sin levadura nos muestran la santidad de Dios, la cual debe ser modelo de vida de todos los que dicen ser discípulos y seguidores de Cristo. Por esa razón Dios dice en 1 Pedro 1:16, no vayan allá, simplemente escúchenlo, 1 Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Estoy repitiendo las mismas palabras que dijo esta mañana nuestro diácono Wanderson Izquierdo. Dios demanda la santidad de su pueblo como requisito previo para vivir una vida de acuerdo a su propósito, después de cumplido el requisito del arrepentimiento. Entonces sí podemos clamar a Dios y Dios nos va a escuchar. Dios siempre va a estar atento a nuestras solicitudes, a nuestras oraciones, porque nosotros permanecemos fieles a Él. Dijimos al principio que Dios no transige con el pecado. Por eso el Padre todavía no traerá la Jerusalén celestial del tercer cielo a la tierra, hasta que todos los seres humanos hayan resucitado en el Espíritu de gloria, como nos dice 1 Corintios 15:24. Eso es lo que debemos entender, y Dios tal vez a veces pensamos que hasta Él está prolongando un poco el tiempo de la venida de su Hijo Jesucristo, precisamente porque Dios no quiere que ninguno esté en problemas en el momento de su venida. El camino de la santidad y la justicia finalmente nos hará salvos, eso es, de esta perversa generación, porque nuestra lucha es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos dice Efesios capítulo 6 y versículo 12. Hace tiempo, un ministro dijo acertadamente que como iglesia estamos en continuo pie de guerra espiritual, es decir, que al menor descuido podemos caer vencidos
Por eso necesitamos con urgencia una transformación espiritual para tener la capacidad de derrotar al adversario con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuán cerca de Dios estamos? ¿O cuán cerca del mundo estamos? Todo depende de cómo vamos avivando el Espíritu de Dios que hemos recibido. ¿Por qué tenemos una mente clara? ¿Por qué las cosas de Dios cuando leemos la Biblia se nos aclaran? Porque el Espíritu de Dios nos ayuda a entender la profundidad de las Escrituras. He aquí cómo Pablo nos habla de esa milagrosa transformación. Romanos capítulo 5 y versículo 10. Romanos capítulo 5 y versículo 10. Romanos capítulo 5 y versículo 10. Dice, Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Precisamos del pan bajado del cielo, puesto que Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida, como está escrito en Juan capítulo 6 y versículo 48. Solo Él tiene la capacidad de sostener nuestra vida con el avivamiento del Espíritu, morando en cada uno de sus fieles seguidores. Él es la personificación escrita por Dios en directo beneficio de sus llamados y más tarde del resto de la humanidad. Por eso la fiesta de los panes sin levadura representa estos aspectos de la vida y la obra de Cristo en beneficio directo ¿de quién? De nosotros primero y de la humanidad después. Así como los israelitas fueron serviles de mano de los capataces egipcios, así también nosotros estábamos imbuidos de pecados que nos mantuvieron encadenados por tanto tiempo. Por eso en este último día de panes sin levadura, debemos estar muy agradecidos a nuestro Padre que se dignó apartarnos de esta perversa generación. No podemos mezclarnos con esta perversa generación. Debemos tener mucho cuidado de lo que hacemos. Y ahora voy a terminar con la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Por qué Dios odia al pecado? ¿Por qué Dios odia al pecado? He aquí las razones más importantes. Dios odia el pecado, primero, porque Dios es amor y su ley refleja ese amor. Dios es amor y su ley refleja ese amor. Pero el pecado es totalmente opuesto porque refleja el egoísmo y lo malo de Satanás, el diablo. Porque todo el que comete pecado quebranta la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, como nos dice Primera de Juan en el capítulo 3 y versículos 4 y 8. Dios odia al pecado, segundo punto, porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Jesús mismo dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Primera de Juan 8:34. Por eso Dios odia al pecado. Tercer punto, ¿por qué Dios odia al pecado? Porque el pecado conduce a la muerte eterna. El pecado conduce a la muerte eterna. Por eso Pablo escribió en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.
Debemos considerar muy en serio esto, queridos hermanos. Cuarto punto. Dios odia el pecado porque cada uno va a cosechar lo que esté sembrando. Cada uno va a cosechar lo que esté sembrando. El apóstol Pablo lo explica de esta manera y diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 al 8. Y en relación a la humanidad, el apóstol Pablo agrega en Romanos capítulo 3, versículos 16 al 17, lo siguiente. Romanos 3, versículos 16 al 17, dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, está hablando del mundo, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Claro, que dicen que Cristo va a venir, pamplinas, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Eso es el mundo, ese es el mundo en que vivimos. Pero un día se van a encontrar con el Rey de Reyes y Juez de Jueces. ¿Qué van a decir entonces? Indudablemente, el pecado trae consigo mucho sufrimiento y dolor. Tal vez no en ese momento, pero después uno empieza a sentir fatiga, sufrimiento y dolor por hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice. Dicho de otra manera, el pecado rompe las buenas relaciones espirituales que teníamos con Dios, porque el pecado nos separa de Él, como nos dice Isaías en el capítulo 59 y versículos 1 y 2. Quinto punto. Dios odia al pecado porque el pecado es como una trampa mortal y la iniquidad como una red. El pecado es como una trampa mortal y la iniquidad como una red. A primera vista el pecado parece inofensivo. Claro, yo he pecado, pero no me ha pasado nada. Sigo igual. Hasta que más tarde empieza a mostrar sus resultados. Entonces el pecador queda atrapado y engañado por su propia insensatez. Porque el pecado destruye su carácter y eventualmente puede poner en peligro hasta su propia vida. Ya no puedo soportar más esta vida. Me voy a quitar la vida. Así piensa. Al final de cuentas, el pecado hace que todos se pierdan. Sexto punto. Dios odia al pecado porque el pecado es atrayente debido a que brinda oportunidades para obtener satisfacciones y placeres inmediatos, aunque efímeros. Aunque efímeros. Así como nosotros tomamos decisiones personales cada día, así también es muy importante pensar y analizar previamente las consecuencias que puede tener nuestras propias decisiones equivocadas. Por eso, antes de dar un paso, analicemos y pensemos que si estamos solos, Dios nos está mirando. Y si Dios nos está mirando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar ese paso o vamos a pensar? Es como que Dios nos está diciendo, alto ahí, cuidado. Al final de cuentas, el pecado hace que todos se pierdan. Así es. Así como nosotros tomamos decisiones personales cada día, así también es muy importante entonces pensar y analizar previamente las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones equivocadas. Es decir, que si elegimos mal,
Vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras erradas elecciones. No se olviden que si uno quebranta la ley, lo hemos dicho muchas veces esto, luego la misma ley lo quebranta a uno. La misma ley lo quebranta a uno. Hemos dado un mensaje hace un tiempo atrás sobre el pecado a uno lo persigue, ¿no? Las consecuencias del pecado a uno lo persiguen. Eso mismo estoy hablando acá. Por supuesto que el axioma es perfecto, tanto física como espiritualmente hablando. Es perfecto. Séptimo punto. ¿Por qué Dios odia el pecado? Odia el pecado por el hecho de permanecer fieles en la iglesia de Dios. Tenemos a un Satanás que continuamente nos está mostrando cosas que nosotros deliberadamente no queremos ver. El hecho de permanecer fieles en la iglesia de Dios conlleva regocijo y gozo porque Dios nos sacó de la esclavitud hacia la libertad gloriosa que espera a todos los hijos de Dios. No se trata de libertinaje, sino de libertad. Acuérdense que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, este es un axioma muy interesante. Acuérdense que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados liberaron a muchos de la esclavitud y sufrimientos horrendos que soportaron en los campos de concentración nazi. Tantos años que estuvieron ahí. De manera muy similar, los cristianos, nosotros en el Nuevo Testamento, también fuimos liberados de los sufrimientos debido al cautiverio espiritual en que nos encontrábamos antes. ¿Quién nos sacó de esa esclavitud? Jesucristo. En conclusión, queridos hermanos, la fiesta de los panes sin levadura concluirá a la puesta del sol de este día. Y esta fiesta nos ha dado la oportunidad y el privilegio de acercarnos a nuestro Padre con sinceridad, pureza mental, con mejor percepción espiritual, a través de la santidad que proviene de Dios. Para el verdadero cristiano, esta fiesta constituye un tiempo de éxodo espiritual. Estamos en pleno éxodo espiritual, porque todos caminamos por este desierto, incomprendidos, en busca del supremo galardón que nos dará nuestro Rey en aquel día. Una vez más pregunto, ¿estamos saliendo de la esclavitud del pecado? Sinceramente, espero que sí.